¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Integridad en Alabanza, este programa que tenemos dedicado para todos vosotros, sobre todo los que queréis servir al Señor en la alabanza, en el ministerio de la música. Nos hemos trasladado al seminario de alabanza que dirige Fernando Dantas y vamos a hacer una serie de programas con él, con los profesores que él tiene en esta escuela, aprendiendo también muchas cosas sobre la dirección de la alabanza, sobre el ministerio tan importante que Dios ha dado a los músicos para dirigir al pueblo en la adoración. Hoy Fernando Dantas nos va a hablar de qué funciones tiene un líder de alabanza. Vamos a verlo. Muy bien, pues vamos a hablar acerca de las funciones de un líder de alabanza. Sabemos todos que en una iglesia hay una persona que está adelante, normalmente lidera los cánticos, lidera el grupo que está musical ahí adelante. Depende de la iglesia, hay una introducción en el culto y luego el pastor o el anciano o el líder que está dirigiendo en el momento dice, pues ahora vamos a dar paso al grupo de alabanza. Entonces sube todos los músicos y esta persona que llamamos líder de alabanza es el que empieza a dirigir toda la congregación en la alabanza y adoración. Pero eso vemos hoy en las iglesias. Yo diría que un 100% de las iglesias, por lo menos que yo he estado, hay un periodo de alabanza y adoración donde hay una persona encargada por este tema. Pero ¿de dónde viene eso? Porque si miramos en la Biblia, no vamos a encontrar en ningún sitio esta palabra líder de alabanza. No vamos a encontrar ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento este término. Entonces la pregunta viene, ¿por qué entonces hoy en las iglesias tenemos a esta persona que llamamos líder de alabanza? Es una pregunta que yo hago porque yo normalmente quiero entender el por qué hacemos las cosas en la iglesia y tener base bíblica para todo, porque sabéis que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra regla de fe, es nuestro manual. Tenemos que hacer las cosas basado en ella. Entonces cuando escuchamos líder de alabanza, pero no lo vemos en la Biblia, tenemos que entender entonces por qué tenemos eso hoy. Fue interesante en una conferencia que yo iba a llevar la alabanza. 5 minutos antes de subir al escenario para empezar la alabanza, el pastor que predicaba me dijo, ¿sabes que en la Biblia en ningún sitio está escrito líder de alabanza? Y yo le dije, nunca me paré para investigar, y dijo, pues no. Y yo me preguntaba, ¿por qué este hombre me dijo eso justo 5 minutos antes de que yo subiera y liderase la alabanza? Me hizo pensar mucho, entonces empecé a investigar y evaluar, ¿por qué entonces tenemos estas personas que están ahí adelante liderando la alabanza? Y para entender eso tenemos que volver un poco al pasado y tenemos que entender la historia, porque a mí me gusta mucho en cada tema que enseño, cada cosa que hablo, traer el contexto, porque si no es así, no podemos entender muy bien, ¿vale? La iglesia empezó, ya sabemos, en el Nuevo Testamento vemos el momento del nacimiento de la iglesia, en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, llenó a los creyentes que estaban allí reunidos y empezaron a juntarse de en casa y compartían sus cosas y era una comunión muy bonita. Y así empezó la iglesia, pero también sabemos que hubo mucha persecución, porque en aquel entonces muchos no aceptaban que Jesucristo era el Mesías. Entonces los cristianos, que significan seguidores de Cristo, se reunían y la gente les perseguía porque no aceptaban, decía, eso no puede ser. No podéis juntaros, no podéis cultuar y decir que este Jesús es el Mesías. Entonces había una persecución muy grande y ellos se reunían muchas veces escondidos en casas, por las noches, por las madrugadas, en los bosques. Y pasaron muchos años así, donde estaban creciendo, pero a la vez siendo muy perseguidos. En aquel contexto no notamos en la historia, no vemos esta persona que llamamos líder de alabanza. ¿Por qué? Se juntaban en las casas. Era un ambiente informal. Era un ambiente donde se sentaban, compartían la palabra, oraban y sí, cantaban canciones al Señor.
pero no había la necesidad de una persona encargada porque el cántico era más acústico. Entre todos cantaban un coro, una canción, un himno. Entonces no se veía la necesidad de eso. Eso fue así hasta Constantino, en el año 300 después de Cristo, donde él oficializó lo que era la religión cristiana. Entonces ahí paró por un momento, por lo menos disminuyó muchísimo la persecución, porque el gobierno en sí dio permiso para que los cristianos pudieran reunirse. Incluso el mismo Constantino dijo que se convirtió al cristianismo y que de aquel entonces adelante iba a ser cristiano, y disponibilizó lo que eran los edificios del gobierno, que se llamaba basílica, para que los cristianos pudieran reunirse y cultuar a Dios. Él dijo, podéis reunirse en los templos de los dioses griegos, en los dioses que tenemos, en los templos que fueron construidos para ellos, o podéis reuniros también en los edificios del gobierno, que eran las basílicas. Y los cristianos prefirieron reunirse en estas basílicas. Ahí fue donde empezó lo que nosotros llamamos iglesia en el contexto actual, que es un lugar, un templo, un salón de reuniones, porque sabemos que la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero entonces empezaron a reunirse en lugares grandes y muchas personas, muchos cristianos empezaron a reunirse ahí. Y ahí es donde ya vemos necesidad de algunas cosas que se fueron añadiendo a la iglesia que antes no había y que hoy hay. Por ejemplo, antes no había una persona, como llamamos hoy en la iglesia católica, cura o padre, ¿verdad? No existía eso. Y ahí fue en esta época de Constantino donde se puso líderes en la iglesia, porque en aquel entonces tenemos que entender que no había la iglesia evangélica todavía. Era solo una iglesia y era la iglesia católica. Y entonces empezaron los líderes en la iglesia y de esa manera también empezaron a cantar en estas reuniones que llamaba el culto de adoración. Algunos papas católicos pusieron los cánticos y dijeron, hay que cantar. Otros decían, no, no se puede cantar. Y hubo ahí muchas historias y muchos pleitos en los años de la iglesia, ¿vale? Algunos papas, como por ejemplo el Papa Gregorio, fue el que instituyó lo que llamamos y sabemos todos del cántico gregoriano. Él creía que solo algunos separados, ungidos, especiales, podían cantar al Señor. Los demás no podían ni siquiera cantar. Y lo que hizo él fue establecer el coro con personas específicas para cantar los cánticos que hoy llamamos cánticos gregorianos. Otros ya dijeron, no se puede cantar cánticos normales, solo se puede cantar los salmos. Otros dijeron, no, puede cantar los salmos, pero también se puede cantar cánticos inspirados por algunas personas que han escrito, y siempre hubieron estos pleitos. Hasta el año 1500, que ahí fue donde la cosa empieza a cambiar, ¿vale? En la iglesia, desde el 300 al 1500, hubieron momentos de mucha música en la iglesia, otros momentos de casi nada, pero en 1500, cuando empieza la Reforma con Martín Lutero, Lutero impulsionó la música en la iglesia y cantaba cánticos de celebración, de alegría, y entonces esta música volvió a la iglesia y fue cuando empezó la iglesia evangélica con Lutero en la Reforma protestante. Y en el modelo de Lutero de congregación, de libertad, entonces la música tomó un papel mucho más especial que antes. Y a causa de este papel especial, tenían que haber personas encargadas de llevar lo que llamamos nosotros la alabanza y la adoración cantada. ¿Por qué? Porque había una congregación de 100, 200, 500, 1000 personas, había cánticos, y si no hubiera alguien para organizar todo eso, sería un lío total. Entonces, sí empezaron algunas personas a encargarse de este área, pero en aquel entonces era más el coro,
Era una persona que ensayaba el coro y que lideraba el coro cantaba y como eran muchas voces, eran fuertes, entonces sobresalía y la congregación acompañaba. No hacía falta nadie diciendo nada porque todos tenían los cánticos memorizados. Esa es una cosa que antes lo hacían mucho, tanto los textos bíblicos como las canciones, lo memorizaban todo. Hoy tenemos toda la multimedia y proyector y no sé qué, ni siquiera hay que llevar la Biblia a la iglesia muchas veces. Hay gente que no lleva porque dice, no, porque el pastor cuando está predicando en la pantalla de atrás salen los versículos, ¿no? Toda la tecnología, pero antes la gente memorizaba mucho las escrituras y las canciones. Entonces la gente tenía las canciones memorizadas, el coro cantaba y todos alababan al Señor. Entonces el coro tenía un poco este papel de líder de alabanza, porque lideraba los cánticos. Llegó en 1900 el movimiento pentecostal. Y ahí fue donde empezó lo que un poco conocemos hoy en la mayoría de las iglesias, ya que un 70 a 75% de las iglesias evangélicas hoy en el mundo son iglesias pentecostales. Entonces hay una influencia muy fuerte de lo que pasó a principios del siglo XX con el tema del movimiento pentecostal. Un nuevo cántico, un nuevo mover. Entonces la gente cantaba con fervor y empezaron los líderes de alabanza a llevar los cánticos y a inspirar la congregación. Y cantaban y el equipo
detrás de ellos, cantaban juntos, tocaban los instrumentos y ellos de alguna manera guiaban a la congregación. Entonces, de esa manera empezamos a ver que a pesar de que en la palabra de Dios no vemos mencionado un texto específico que habla del líder de alabanza, nuestro contexto cultural hoy nos ayuda a entender el por qué tenemos esta gente. Y tú puedes decir, ya, pero no está en la Biblia. Si no está en la Biblia no deberíamos de hacer. Es verdad, pero ¿sabes qué? No está en la Biblia muy claro que tenemos que cantar, cuántas canciones debemos de cantar, el sermón, cuántos minutos tiene que tener. O sea, vemos en el Nuevo Testamento que Pablo predicaba y uno se cansó tanto de tanto tiempo que predicaba Pablo que se durmió y se cayó de la ventana. ¿Verdad? Hoy nuestros sermones suelen tardar entre 30 y 45 minutos, en algunas iglesias 1 hora, 1 hora y media, pero lo normal en general son 45 minutos, una predicación. Pero la Biblia no dice cuánto tiempo. Pero nuestro contexto, nuestra iglesia, la gente que está, pues hacemos más o menos para adaptarse a la cultura local. En África, por ejemplo, el culto puede empezar a las 9 de la mañana y terminar a las 5 o 6 de la tarde. Y viene uno y canta un cántico y uno da testimonio y otro canta de nuevo y luego hacen la rueda y cantan y bailan y luego viene otro con testimonio, un mensaje, otro viene con otra palabra y otro bailan de nuevo y así van. Y uno va al mercadillo y de camino deja sus cosas y baila un poco y adora al Señor y coge sus cosas, va a casa, prepara la comida, vuelve porque tiene que no sé qué y baila un poquito más. Y es el contexto de ellos. En India, donde voy cada año, porque hemos empezado una escuela de alabanza allí, en los periodos de adoración por la mañana es de 1 hora y media. O sea, en la escuela de alabanza que me he empezado, 1 hora y media por la mañana de alabanza. Y yo digo, eso es lo que dura muchos cultos en España. 1 hora y media, 2 horas. Allí es 1 hora y media solo de alabanza y luego otra hora de oración. Y luego entra la enseñanza, que son 3 horas. Es el contexto. Y la Biblia, lo bonito de la palabra de Dios es que ella nos da los fundamentos, ella nos da los pilares, ella nos dice cómo debemos tener nuestra actitud, ella nos enseña cómo proceder en cuanto a carácter, pero las formas, de alguna manera la palabra de Dios nos da la libertad de aplicar estos principios y estos valores a las formas que cada cultura, porque Dios sabe que somos diferentes, somos de muchos lugares y cada lugar tiene su cultura, su estilo y su manera, ¿vale? Lo que el líder de alabanza tiene que hacer, y es una cosa que a mí me gusta, es otro estudio que vamos a dar luego, pero al principio quiero mencionar un poquito que el líder de alabanza debe de ser una persona en primer lugar comprometida con el Señor. Porque un líder de alabanza, él está liderando la congregación en la alabanza y adoración. Entonces, él tiene que ser en primer lugar un adorador, una persona comprometida, una persona que conoce a Dios, una persona que ama al Señor. Entonces, esta persona que está ahí, ella tiene que en primer lugar adorar y luego sí llevar la congregación a la adoración. Este líder también tiene que tener algo muy importante que hace falta muchas veces: amar a la iglesia. Yo he notado que hay muchas personas que están ahí adelante, que están liderando la alabanza, pero parece que no ama la congregación. Si la congregación se levanta y alaba y aplaude y está con una alegría tremenda y salta, entonces el líder de la alabanza está contento. Pero si la iglesia está apática, si la iglesia está medio muerta, si la iglesia está ahí, uno que se levanta 10 minutos y ya se sienta porque está cansado, otro que está mientras está cantando está, ¡ay, qué sueño! No, entonces el líder de alabanza ya empieza a mirar a estos, se empieza a enfadar y empieza a decir: el Rey de Reyes está en este lugar, no tenéis respeto, ¿cómo podéis estar sentados delante de la presencia del Rey? Y la gente ya empieza a estar con miedo. Entonces,
Lo que Él quiere es que la gente alabe. Hay que alabar, hay que levantar y hay que saltar. Y hay que gritar y hay que estar con alegría. Pero ¿sabes qué? No es así. Cuando amas a tu congregación, tú entiendes su debilidad y tú quieres lo mejor. Y no es con imposición y no es con una manera como conocemos de dictadura que vamos a lograr sacar una adoración. Porque la adoración, a mí me gusta mucho definir y cada vez volver a definir, la adoración es la respuesta que yo tengo delante de la revelación que Dios me da. Dios se ha revelado al hombre, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de la naturaleza, a través de su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Él se ha revelado y nosotros estamos alegres porque podemos contemplar a un Dios grandioso. Y cuando Dios se revela, nosotros respondemos en adoración. Y no hace falta que Dios se revele de una manera mística. Esta noche tuve un sueño y vi que movía algo y Dios me habló con una voz de trueno. ¡Wow! No hace falta. ¿Por qué? Porque solo el hecho de entender y visualizar en mi mente de dónde me sacó Dios, eso ya es un milagro, ¿verdad? Eso ya es algo grandioso. ¿Y cuál es mi respuesta delante de eso? Adoración. Yo veía un vídeo que me enviaron estos días y es para mí muy bonito y muy fácil de entender cuando se ve el amor de un padre. Había un niño que estaba jugando y su papá era el que controlaba el puente, porque había un puente donde el tren pasaba. Y este puente se abría para que los barcos pudieran pasar, porque era un río muy largo, muy hondo y pasaban barcos grandes. Y en una ocasión, por un error o por un fallo, no sé por qué, estaba abriéndose el puente, ¿no? Estaba ya en lo alto y el tren venía. Y el niño vio y corrió porque debajo del puente, en una parte donde estaba levantada, había una manivela, no sé cómo se llama, una pieza que lo daba ahí y el puente se volvía a bajar. Entonces este niño, como vio el tren, corrió. Su padre era el que controlaba el puente. Y cuando su padre mira, estaba su hijo corriendo, y cuando su hijo se mete debajo del puente para tocar esta pieza para bajar, se cayó, ¿vale? Se cayó y se quedó ahí, justo donde el puente se baja. El tren venía. En este tren habían personas egoístas, habían ladrones, habían fornicarios, habían adictos. Y el vídeo muestra una chica drogándose dentro del tren. Había de todo. Ricos con sus diamantes, con sus joyas. Mentirosos, estafadores. Y este padre ve que el tren venía. Y él tiene que tomar una decisión. Si no bajo el puente, todos los pasajeros de este tren morirán. Y eran muchos. Si bajo el puente, todos se salvan, pero mi hijo se muere aplastado. La decisión de este padre fue bajar el puente. Y aplastó a su hijo. Y su hijo murió. Y todos aquellos que estaban dentro del tren pasaron. Muchos o la mayoría ni siquiera se enteró de lo que había pasado. Siguieron sus vidas, siguieron haciendo lo que les daba la gana. Este padre sacrificó a su hijo para salvar a personas que ni siquiera le conocía, ni siquiera le hacía caso, ni siquiera se ha enterado de lo que había pasado. Nosotros nos hemos enterado, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios envió a su hijo a una cruz para ser aplastado y morir por cada uno de nosotros. Cuando vemos eso, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? Adoración.
Gracias, Señor. Tú eres mi Salvador. Yo te adoro. Yo respondo a esa revelación. Y cada día, cada momento que Dios nos toca, cada momento que Dios hace cosas tremendas en nuestras vidas, cada revelación que nos da, nuestra respuesta tiene que ser la adoración. Si yo quiero ver esta respuesta en la iglesia como líder de alabanza, yo tengo que amar. Porque si yo estoy forzando, si yo estoy imponiendo, yo no voy a sacar de mi iglesia una respuesta pura, una respuesta genuina. Lo que voy a sacar es algo de mala gana, es algo con murmuración. Tengo que levantar de verdad, cansado que estoy, qué calor, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso es lo que vamos a sacar de la gente. ¿Y sabes qué? La queja es algo tan triste que a Dios no le agrada. La queja es no estar contento con lo que quizá Dios te ha dado a ti y estás rechazando completamente. Tenemos que estar siempre agradecidos. Entonces, amar la congregación y buscar una manera con amor de ayudarles a adorar a Dios. ¿Y cómo puede ser eso? Como la adoración es una respuesta a la revelación de Dios, pues podemos leer un texto bíblico, podemos contar un testimonio, podemos animar la congregación en algo, podemos ser creativos en nuestra alabanza. ¿Por qué tenemos que siempre subir, coger el instrumento, buenos días, que Dios os bendiga, vamos a alabar al Señor, y tocar la cancioncita? Y entre canción y canción decir una cosita y ya está. Y luego después de 5 o 6 canciones se termina la alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos algo creativo? ¿Sabe? Porque la gente se aburre. A veces el líder dice, ya es que la congregación no quiere alabar. No, es que tú eres un pesado, que siempre está con lo mismo y siempre habla la misma cosa. Pues hombre, creatividad un poquito. Mira la creatividad de Dios. Mira que nos creó diferentes cada uno, que nadie en este mundo es igual, ni los gemelos. Siempre tiene un detalle u otro que es diferente, ¿verdad? Dios es creativo y nosotros fuimos hechos a su imagen y tenemos que ser creativos. Entonces, esa es una función también del líder de alabanza, amar su congregación, hacer lo que haga falta para verles adorando. Una de las cosas que más me ministran, una de las cosas que más me tocan, y yo os digo la verdad, me emociona y me toca profundamente cuando yo veo que en un periodo de alabanza y adoración, cuando yo estoy dirigiendo, yo puedo ver que hay gente que está conectada con Dios, que está adorando a Dios. Eso me bendice mucho. Sobre todo aquellos que son más rarillos, que son más duros, que están ahí tal y cual, a ver qué va a decir a ver qué canción va a cantar. Hay siempre unos así, ¿verdad? Por ahí. Cuando yo veo a una persona como estas, con sus ojos cerrados, cantando al Señor con sus manos levantadas, mi trabajo está hecho. Porque como líder de alabanza tengo que bendecir a mi congregación y ayudarles a alabar a Dios.
exaltado sobre todo Dios, sobre la tierra, tú eres el Señor, y exaltado sobre todo Dios. Te adoramos con todo nuestro corazón, te adoramos, te adoramos, oh Señor, no se ha exaltado. Se ha exaltado nuestro Dios. Te adoramos, sí, Señor, nuestro Dios. Te adoramos, oh Señor, se ha exaltado, se ha exaltado el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús el Mesías, quien pronto volverá. Aleluya, se ha exaltado, te adoramos, te adoramos a ti, Jesús. Aleluya, te adoramos, oh Señor, con toda nuestra alma. Se ha exaltado, se ha exaltado, se ha exaltado nuestro Dios. Tenemos que ser sensibles a todas las edades. A veces hay líderes de alabanza que tocan canciones que solo los ancianos les gustan, ¿verdad? Las canciones estas que los más jóvenes se quedan casi durmiendo. O hay otros que solo tocan pop rock en la alabanza con la guitarra y los ancianos pobres que los oídos están explotando porque llevan los aparatos estos y tienen que regular ahí el aparato antes de entrar en la iglesia porque el ruido es demasiado. Y luego cuando empieza la predicación no escuchan nada, tienen que volver a regular el aparato.
O entonces cantamos canciones y hablamos como si estuviéramos hablando con niños. Queridos hermanos, ¿qué tal estáis? Y yo digo, ¿esta es la profesora de escuela dominical o qué? Tenemos que ser sensibles, ¿vale? Y hay maneras creativas de poder involucrar a todos. Yo he visto, por ejemplo, líderes de alabanza que han cogido una canción de niños y la han adaptado un poco y pusieron un ritmillo más adulto y cantaron en la alabanza. Y los niños saltaban de él porque conocían la canción y los adultos les gustó porque estaba en un ritmo más asequible para ellos y todos juntos cantaron. Otros que cogieron himnos antiguos que se suelen tocar con el órgano, con el piano, muy tranquilo y despacio, y han puesto un poquito más de chispa, un poquito más de ritmo, no exagerando por supuesto, pero pusieron un poquito más de ritmo. ¿Y qué pasó? Al tocar, aunque era en un ritmo diferente o con un poco más de marcha, los ancianos reconocieron la letra, reconocieron un poco la canción. Ah, mira, ese es el himno que yo cantaba de niño y siempre he cantado. Mira, lo están cantando y se motivan para tocar, para cantar. Entonces, lo que quiero decir con eso es que tenemos que ser sensibles a las diferentes edades. Otra cosa, tenemos que ser sensibles a las culturas. En muchos países, como por ejemplo en España, nuestras iglesias están llenas de un montón de nacionalidades. Hay iglesias que pueden tener 20 nacionalidades distintas. ¿Cómo hacemos como líderes de alabanza para guiar a esta gente de tantas nacionalidades a la presencia de Dios? Es que uno dice, es que en mi país cantábamos así. Y el otro es que en mi país teníamos 50 voces en el coro y 30 en los instrumentos y 40 y no sé dónde. Y yo digo, ¿y la congregación dónde está? ¿No? Pero son grandes. Y ahí tenían todo eso, sí que era alabanza. Luego viene uno que dice, mira, en mi país era una guitarrilla y 2 cantando y ya está. Ahora, ¿cómo podemos adaptar y llevar a esta gente? Porque claro, tenemos nuestras maneras. Oye, tú no me vengas a decir a mí lo que es o no es, porque yo crecí aprendiendo eso y es lo que me gusta. Hay algunos que les gusta la Coca-Cola y otros que les gusta la Pepsi, ¿verdad? Hay algunos que les gusta más lo dulce y otros que les gusta más el salado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a cortar la lengua del tío? O sea, es el paladar, es lo que tiene. Pero tenemos que buscar una manera de hacer con que la cosa se una. Y eso es un trabajo para el líder de alabanza. Es que todo el mundo quiere ser líder. Todo el mundo quiere ser líder de alabanza, pero el momento de ver el curro que es. Ahora, cualquiera puede ir adelante, tocar unas canciones e irse a casa. Pero el momento de trabajar y amar la congregación para darles lo mejor y para verles adorando al Señor, ahí es donde cuesta más. Hay una cuestión también que es fundamental para el líder de alabanza y es, hay algunos contextos que creen y piensan que la alabanza sirve para preparar el creyente para escuchar el mensaje de Dios. Yo no digo que no, todo lo contrario, yo creo que la alabanza abre tu corazón, tus emociones fluyen, tu amor a Dios sale de alguna manera porque lo expresas en la alabanza y eso te hace abrirse más para estar ahí preparado para recibir la predicación de la palabra de Dios. Es cierto, pero tenemos que entender también que la palabra de Dios nos inspira a adorar a Dios. Entonces yo he hecho eso ya más de una vez y animo a todos los que me estáis escuchando y líderes de alabanza y pastores que intentéis. No pasa nada cambiar algunos modelos de liturgia. Poner la predicación primero. Que el hermano viene, se sienta, se da la bienvenida, predicación. Pero una predicación de Dios. Una predicación donde el predicador no es el protagonista, es la palabra de Dios, donde él transmite lo que dice la Biblia. Una vez que estamos llenos de esta palabra,
lleno de lo que Dios tiene para nosotros y lo ha compartido en aquel día, ¿cuál será nuestra respuesta? Hemos dicho que Dios se revela a través de su palabra también. Nuestra respuesta es adoración. En algunos seminarios de alabanza que he dado, lo que hice fue eso. Empezar con la charla. Muchos preguntaban, ay, no hay alabanza, es que llego así de la calle y de repente ya la predicación. Pues mira, tienes el Espíritu dentro de ti. Estás conectado con Dios ya, o sea, no tienes que hacer nada más, no hay que encender ninguna bombilla, no hay que poner ningún código, tú ya tienes conexión con Dios. Llegas a la iglesia, te sientas y ahí está la palabra. Ah, pero es que me gusta calentar los motores antes con alabanza. Y yo, mira, alabanza no es para calentar motores. Alabanza es para dar tu mejor a Dios. Tú canta a Él con todo tu corazón. Ahora es verdad que nosotros a veces necesitamos de ánimo, de un empujoncito para poder conectarnos, ¿vale? Pero yo he intentado eso y lo hicimos. Hicimos una charla y luego después dijimos, mira, ahora con todo eso vamos a responder a Dios. Y te digo la verdad, la alabanza fue mucho mejor que en otros momentos cuando hicimos antes. Porque la gente está llena de la palabra. La gente está convicta. La palabra de Dios trae la verdad. Y las mentiras de Satanás son borradas. Entonces tú estás ahora libre para responder a Dios. Entonces, como he dicho antes, no estoy en contra de hacer primero la alabanza, después la palabra, pero animo para que se mire la posibilidad también de hacer de la otra manera. ¿Vale? Un culto normal y corriente, solemos hacer siempre la alabanza antes. Si uno quiere cambiar, amén, si no, no pasa nada. Pero en los seminarios que doy de alabanza, en una que otra sesión, hacemos eso, lo invertimos. Y los resultados, si os confieso, han sido mejores. Así que os animo también con esta cuestión. Pues esas son un poco las funciones y el papel del líder de alabanza en la congregación, el por qué llamamos líder de alabanza, ¿vale?, de una iglesia. Eso es para que tengáis una idea breve. Pero ahora vamos a hablar un poco también y decir algunos consejos prácticos, porque la función de un líder de alabanza no es fácil, es difícil. No es algo que simplemente se lo toma así, ah, bueno, voy y hago y tal y ya. No, hay algunas cosas que nos cuestan mucho. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros trabajamos con gente, se complica la cosa, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros habéis visto a un dueño de un perro quejarse todo el día de este perro? Yo he visto uno que otro. La mayoría, ay, mi perro, ay, que echo de menos mi perro, ay, que no sé qué, ay, no sé qué hacer porque me voy de vacaciones y no sé dónde dejar el perro. Los animales, mira, tú le das un guantazo y con 2 minutos el perro está ahí de nuevo, alegre, feliz, ¿verdad? ¿O no? Le das una patada, el perro se va llorando, con 5 minutos, ven aquí, viene todo contento, ¿verdad? Haz esto a un hermano, a ver qué pasa, si viene contento. Hermaniga, ¿no? Trabajar con gente no es fácil. Y no nosotros. Cuando digo gente, soy gente también. O sea, yo no soy un alienígena. Yo soy persona y tengo mis problemas y tengo mis rollos, ¿vale? Y tengo mis enfados. Un líder de grupo de alabanza tiene que tener algunas cosas que él tiene que hacer para mantener un buen ambiente en el grupo. Imagínate, llegar todo el grupo de alabanza adelante, todos peleados. Vamos a dirigir a la congregación a la presencia de Dios. ¿Qué os parece? Yo conocí a un tecladista que no hablaba con el guitarrista del grupo de alabanza porque ese no le había invitado a su cumpleaños y ya hacía meses que no se hablaban. Ensayaban, tocaban juntos, aleluya, ministraban la congregación, pero no se hablaban entre ellos. ¿Cómo puede ser eso? Todos tenemos nuestros fallos, somos pecadores, pero hay algunas cosas que el líder de alabanza no puede permitir, que el líder de alabanza tiene que tener en cuenta. Entonces imagínate un líder de alabanza sin hablar con algún miembro del grupo. Eso ni hablar, o sea, eso ni pensar. Ese tiene que tener una conducta neutral, no tiene que tomar partido a ninguno, tiene que siempre estar bendiciendo y mirando
por todo el grupo y para que todo el grupo mire y bendiga a toda la congregación. ¿Me entendéis? Así debe ser. Entonces, en primer lugar, el líder de alabanza tiene una labor que es pastorear la iglesia. Y tú dices, pero ¿y el pastor para qué sirve? Es que es una manera distinta. Es un pastor en el área de alabanza y adoración. Como pastor, el líder de alabanza tiene que cuidar la oveja. Hay gente que no sabe alabar a Dios, no sabe cómo expresarse. Hay gente que levanta las manos y no tiene ni idea por qué levanta las manos. Y tú le preguntas, ¿por qué levantas las manos cuando estás alabando? No lo sé, es que todo el mundo hace, pues yo lo hago también. ¿Y por qué cierra los ojos? No sé, está bien, ¿no? Me cierro los ojos así y no sé, está bien, me gusta. Oye, ¿y por qué te arrodillaste este día que te vi ahí? No lo sé, he visto que 4 o 5 se arrodillaban, pues mira, me lo puse también y me sentí mejor incluso, ¿no? No saben por qué hacen las cosas. Y no estoy diciendo que está mal hacer estas cosas, pero lo que quiero decir es, como líder de alabanza, yo tengo que pastorear a este hermano y decir, hermano, cuando tú levantas las manos, significa que tú te rindes a Dios y le exalta. Él está más allá, Él es mejor que tú y tú te rindes, tú eres pequeño. Cuando en los dibujos animados antes veíamos cuando el ladrón sacaba la pistola, ¿qué hacía el que estaba siendo robado? Levantaba las manos, ¿verdad? Me rindo, oye, no voy a hacer nada, aquí estoy, haz lo que quieras tú, pero no me mates. Cuando nos arrodillamos es una manera de humillarnos delante de Dios y decir, Dios, ¿quién soy yo para que tú me ames tanto? Cuando yo cierro mis ojos es porque yo no quiero que nada me llame la atención, yo quiero enfocar en Dios. Me cierro los ojos y me enfoco en Él. Y eso se puede hacer en cada culto. ¿Por qué bates palmas? No sé, porque da ritmo, ¿no? No, también, pero también porque hay que aplaudir la grandeza, las cosas que Dios hace. Imagínate, cuando un futbolista mete un gol, ¿qué pasa? ¡Wow! Aplaudimos, gritamos, saltamos, porque lo ha hecho bien. Ahora imagínate Dios, todo lo que ha hecho. ¿Es bueno o no? Todo lo que ha hecho Dios es bueno. Solo hubo una cosa que Él había hecho y no fue tan bueno. Y lo dijo. Él dijo así, es que no está bien que el hombre esté solo. Es la única cosa que dijo que no estaba bien, que el hombre estuviera solo. Y entonces creó, ¿a quién? A Eva, ¿verdad? Todo lo que Dios hace está bien. Y debemos aplaudir. A veces nos da ganas de aplaudir. Entonces aplaudamos. Y eso es pastorear la iglesia en cuanto a la alabanza y adoración. Oye, ¿por qué cantamos determinadas músicas? Mira, porque esta música, eso, porque esta letra, eso. Hay que explicar, hay gente que da por sentado que todo el mundo sabe todo. Y no. Por eso hay que pastorear. Eso es una cosa importante. Otra cosa que yo siempre digo, un líder de alabanza tiene que tener características de líder. Si no, no es un líder de alabanza. Un líder de alabanza no es el típico que sabe cantar un poquito y tocar un poquito y ya está. No. Un líder de alabanza tiene que tener características de líder. Un líder es el que lidera. Lidera a la gente a un sitio. Un líder no ve su propio interés. Un líder ve el interés de los demás. Un líder quiere guiar a la gente a un lugar bueno. Un líder de alabanza quiere ver su congregación adorando. Si una persona no tiene características de líder, entonces no es un líder de alabanza. Puede ser alguien que ayuda con la música, pero un líder de alabanza tiene que tener características de líder. La relación que un líder de alabanza tiene con la congregación es más importante de lo que él habla desde ahí de adelante.
Porque hay gente que llega a la congregación, no mira a nadie, no habla con nadie, sube al escenario, coge su guitarra, la pone, la prueba, está bien y tal. Ya se queja del bajo que llegó tarde, se queja con el del teclado porque no estaba montado el teclado, y el del sonido, oye, que mi micrófono no funciona, ¿qué pasa? Y está, boom, boom, boom. Y de repente empieza el culto, queridos hermanos, paz con todos vosotros. ¿Qué paz? Si tú estás peleando hasta ahora. Y la gente nota. La gente nota. Ahora, si tú tienes una vida espiritual equilibrada, si tú te relacionas con la gente, si tú antes de llegar a la congregación intentas llegar antes, prepara todo antes para que estos 15 minutos antes del culto, cuando la gente empieza a llegar, tú estés ahí por la congregación saludando, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo te fue la semana? Me acuerdo que me habías dicho que estaba tu madre enferma, ha mejorado. Oye, que eso y tal. Ay, pum, y otro y otro. Oye, cuando él sube ahí, dice, hermanos, bienvenidos todos. Qué alegría tener a toda la gente a decir, sí, este está hablando la verdad. Ese realmente me está dando la bienvenida. Luego estás ahí, tienes que adorar al Señor, porque el Señor es Rey, y el Señor no sé qué. Y el día que tú no estabas liderando la alabanza, porque no te tocaba, estabas sentado ahí casi durmiendo. Porque no te tocaba liderar, entonces no te toca tampoco adorar. La gente nota, la gente ve. Tonto es aquel que cree que la gente no ve nada. La gente es lista, más de lo que pensamos. Muy importante. Otro consejo práctico, ser sumiso. Porque los que están en el grupo de alabanza, a veces el líder exige que sean sumisos. No, hoy vamos a cantar eso. Ah, mira, pero yo pensaba, no, de eso nada. Vale, pues nada, nos sometemos al líder. Pero luego el pastor dice, hermano, quiero que cante este corito del año Catapum. Y tú, este corito más feo. No. Y luego ya no sé qué, y pastor, pero es que, no, hermano, es que hace mucho que hay unos hermanos que están pidiendo. Y tú se hace el tonto, llega en el culto y no toca. Y el pastor, hermano, pero el corito, pastor, ¿sabe qué pasó? Es que, y miente. Mira, el líder avanza. O no se somete. Oye, que baje el volumen, ¿por qué tal? Y no, alto. Que da igual, que estamos en la nueva generación. No se somete, hay que someterse al liderazgo. Yo me acuerdo dando un seminario de alabanza y me encantó llevar alabanza con un batería. Era un chaval joven, tenía unos 16 años y tocaba la batería muy bien, era una máquina. Pero ¿qué pasa? Era una iglesia muy conservadora. Una iglesia que estaba acostumbrada con el órgano, el piano, como máximo una guitarra. Y en el seminario, como había muchos jóvenes que venían, entonces abrieron un poquito, pero había unos ancianos que me vienen a mí. Hermano, usted que está dando el seminario, por favor, habla con el batería. Que el niño da muy fuerte y que no sé qué y que no sé cuánto. Claro, a mí me vienen, yo de visita ahí dando el seminario y me ponen estas historias y vale, venga. Me voy y hablo con el chico y le digo, oye, y yo fui un poco así con cuidado porque yo sé que los baterías, decirles que toquen más bajo es como pedirles su cuello, su cabeza, pum, pa, me mata, no puedo. Un batería, pedirle que toque bajito, es difícil, es como un guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica, sobre todo porque tiene el ampli ahí y puede controlar el volumen, es su alegría, ¿eh? Cuando hay algo que se llama volumen y está cerca de sus dedos, eso es la alegría de un guitarrista. Porque sabe que puede... Es que no me escucho. Madre mía, si la congregación solo escucha la guitarra y nada más, y el tío está diciendo, es que no me escucho. Y fui a hablar con la batería. Oye, mira, ¿sabes qué pasa? Es que hay algunos hermanos así un poco ya de edad y la batería muy alta. Tal. El chico dijo, no pasa nada, tío, lo bajaré. Pero yo ya conociendo a muchas baterías, le dije, este me lo dice luego a la mitad de la alabanza, va. ¿Por qué? Porque yo no voy a parar y mirar, baja. No voy a hacer eso enfrente a todo el mundo. Pero el chico cambió las baquetas, cogió unos cepillitos, que llamamos, bajito, marcó el ritmo, perfecto, los ancianos más contentos. Y me alegró tanto la actitud de este chaval, joven, no era experimentado, tenía 50 años de batería, no.
jovencito, y tuvo una actitud muy bonita de sumisión. Él se sometió a alguien que le estaba liderando. Así que es muy importante la sumisión de los músicos y también del líder de alabanza, ¿vale? Así que hay que cuidar la vida espiritual, que entiendan que lo que están haciendo es para Dios, que entiendan que la congregación no es enemiga, la congregación es nuestra congregación, son nuestros hermanos. Estos son consejos para líderes de alabanza. ¿Por qué? Porque no es fácil liderar un grupo de 5, 8, 10, 20, depende, hay grupos hasta de 50 personas. ¿Me entiende lo que quiero decir? El tema es que seamos humildes para reconocer que somos pecadores y luchar contra el pecado, por supuesto. No estoy aquí animando a nadie a pecar. Tú luchas contra el pecado y cada día tienes que pecar menos. Cada día es más cerca de Cristo, cada día más parecido con Él. Y de esa manera vamos a ser los líderes que Dios busca. Y vamos a llevar la congregación a un lugar donde ya estamos con nuestra vida. Es un lugar de adoración. ¿Vale? Que Dios os bendiga mucho y hasta la próxima.